Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este webinar tan importante sobre un tema crucial de todos los días, como es el tema de FERPTA y todos sus impactos sobre inversionistas extranjeros. Mi nombre es Ricardo Terán, soy el cofundador y director de desarrollo de negocios de Avanti, de Folio Title, y estoy muy contento de acompañarlos el día de hoy en este webinar. Si me están escuchando, son las 12 en punto, estamos comenzando. Necesitan llevar el cursor hasta la derecha de YouTube para asegurar que estén totalmente en vivo. Y bueno, vamos a comenzar. Ahí tienen mi contacto para que me puedan escribir lo que necesiten. Es el número celular más popular de Miami, pero tenemos un equipo de casi 25 profesionales listos para atenderlos. Es muy importante que ustedes sepan que la presentación de hoy no es un sustituto para los consejos de un contador o un abogado fiscal, y nada en esta presentación se debe interpretar como una recomendación o como un consejo legal o fiscal. Es la responsabilidad de los vendedores y compradores entender estos conceptos y hacer las consultas necesarias, porque esto así es un tema delicado. ¿Cuál va a ser la agenda de hoy? Vamos a comenzar con ver qué es FERPTA. Vamos a dar una vuelta rapidita por el mundo de los impuestos. ¿Cuál es la lógica detrás de FERPTA? Vamos a regresar al colegio y hacer un poco de matemática y entender también a quién le aplica FERPTA, cómo funciona y qué debemos de saber de ese funcionamiento. Vamos a hablar del rol del realtor o del agente, del comprador o del vendedor. Y vamos a hablar de unas estrategias para el vendedor. ¿Okay? Me encantaría que en el chat los que están en vivo nos puedan saludar para asegurar de que tienen el video en vivo. ¿Están todos en vivo? Quiero asegurarme que asegúrense están en vivo, llevando el cursor del video hacia la derecha para que estén totalmente en vivo. Ok, tenemos a personas que están guiándonos también en el chat para que se aseguren que estén en vivo. So, vamos a comenzar. ¿Qué es FERPTA? FERPTA, por sus siglas en inglés, corresponde al Foreign Investment in Real Property Tax Act. Es la ley de impuestos sobre la inversión extranjera en bienes raíces creada en 1980, donde la ley asume que toda persona extranjera no residente que venda una propiedad en los Estados Unidos estaría sujeto a la disposición de esta ley, que entre otras cosas exige una retención de un porcentaje sobre el precio de venta bruto al momento de la venta. En realidad, esta ley de principios de los 80 se hizo para asegurar que los extranjeros que eran dueños de propiedad no vendieran sus propiedades sin pagar los impuestos correspondientes. ¿Okay? Pero FERPTA como tal no es un impuesto, es una retención o un adelanto que en el momento del cierre de una transacción se aplica hacia el posible impuesto de ganancia de capitales. Responsabiliza esta ley al comprador de la de retención y el comprador la tiene que mandar al IRS, porque en realidad el IRS no confía que el vendedor extranjero va a hacer su propia retención y pagar el impuesto. Ahora, una vuelta rapidita por el mundo de impuestos, porque en esta parte muchas personas se confunden, porque como saben, los impuestos en Estados Unidos pues es un mundo aparte, y decía uno de los fundadores de este gran país, Benjamin Franklin, que lo único seguro en la vida era la muerte y los impuestos. Entonces, ¿de qué impuestos estamos hablando? Bueno, acuérdense que en Estados Unidos hay diferentes niveles de impuestos. Tenemos los impuestos municipales, que son los property taxes que paga todo dueño de propiedad
a las municipalidades. Esos property taxes se componen de dos partes, el ad valorem y el non ad valorem. Tenemos los impuestos estatales, donde en la Florida, por ejemplo, tenés los transfer taxes, que son los impuestos de transferencia que le paga un vendedor sobre el valor de la venta al Estado, y los compradores pagan transfer taxes sobre los valores de la hipoteca. El tercer nivel de impuesto es el nivel de impuesto federal, ¿verdad? A nivel federal tenés impuestos sobre la renta, el income tax que todos conocemos. Vale la pena decir que muchos estados a nivel estatal tienen el impuesto sobre la renta. Sin embargo, una de las grandes atracciones de la Florida es que en la Florida no hay un impuesto de la renta estatal, pero estados como Nueva York, New Jersey, Illinois, California tienen impuestos de la renta estatal y luego impuestos de la renta federal. Pero bueno, a nivel federal es el impuesto de la renta federal, y aquí como parte de ese impuesto de la renta está el famoso impuesto de ganancia de capital, el Capital Gains Tax. Este impuesto de ganancia de capital funciona como un impuesto sobre la ganancia de los activos que se aprecian. ¿Okay? Hay muchos activos que se deprecian. Un auto, por ejemplo, si vos compras un auto, cada día que vos tenés ese auto vale menos. Pero si vos tenés una vivienda o tenés un apartamento o una inversión inmobiliaria, en teoría cada día vale más. Entonces te cobran un impuesto de capital gains o ganancia de capital sobre la diferencia en lo que compraste el inmueble y en lo que se apreció. FIRPTA es parte de este impuesto de ganancia de capital, es decir, es una retención, es un depósito hacia el posible impuesto de ganancia de capital en el futuro. Entonces, FIRPTA se clasifica como una ley que impacta a nivel del impuesto federal. El otro impuesto federal que se vuelve muy relevante para bienes inmuebles, pero no para FIRPTA, es el impuesto de la herencia, ¿okay? Que eso lo vamos a discutir en otro webinar, ¿verdad? Entonces, el FIRPTA en realidad apunta hacia el depósito o retención del impuesto de ganancia de capital. ¿Cuál es la lógica detrás de FIRPTA? ¿Por qué retener sobre el precio de venta? Los impuestos, diría uno, no se calculan sobre los precios de venta. El impuesto de ganancia de capital se calcula sobre lo que se ha ganado en la transacción. Entonces, ¿por qué el FIRPTA se aplica sobre el precio de venta? Bueno, sobre el precio de venta es un monto más grande y obviamente doloroso para quien le toque, sobre el cual se puede captar. Por ende, debería de incentivar al vendedor a asegurarse de declarar sus impuestos. ¿Por qué? Porque si la retención es mayor al impuesto que se debe, lógicamente el gobierno te debe de regresar la diferencia. Digo lógicamente porque quizás muchos de los que nos acompañan en el webinar de hoy pensarían que tal vez en su país lo que vos le pagues al fisco jamás te lo van a regresar. Aquí en Estados Unidos, si vos sobrepagás un impuesto o tenés una retención fiscal mayor al impuesto debido, te lo van a regresar siempre y cuando hagas la declaración de impuestos. ¿Okay? Por ende, yo he llegado a la conclusión personal de que el propósito más importante de implementar FIRPTA para el gobierno americano no es tanto el dinero, sino es el saber qué pasó en la transacción. Los americanos quieren tener la información, quieren saber lo que está pasando con la información. Entonces, ellos te van a hacer que pases por dolor, que te duela esa retención, siempre y cuando vos les digas qué ocurrió. Y si vos declarás y les decís lo que ocurrió y vos tenés un superávit a tu favor, si haces la declaración correctamente, te la van a regresar. Ahora, ¿por qué retener al momento de la venta? Bueno, ese es el único momento donde el gobierno puede captar el dinero antes que el extranjero se desaparezca. Si nosotros nos ponemos en la mentalidad de 1981, que fue donde finalmente pasó la ley, a finales de los 70 y principios de los 80, había mucho extranjero que tal vez ganaba dinero de forma ilícita,
que la venía a lavar a Estados Unidos. Compraban con dinero ilícito un bien inmueble, lo vendían rápidamente, limpiaban la plata y se iban a su país de origen. Nadie lo veía, la plata se perdía. Entonces, al responsabilizar al comprador a hacer su investigación sobre la procedencia del vendedor y a forzarlo a hacer la retención, ese es el momento donde el gobierno tiene una fuente de repago. Ahora, hagamos un poco de matemática FERPTA, ¿ok? Vamos a regresar un ratito al colegio. Vamos a ver un escenario de matemática FERPTA cuando hay una ganancia, ¿ok? Y si al momento tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor, la ponen en el chat. Tenemos a nuestro equipo que les está contestando las preguntas y las vamos a ir acumulando para al final poder contestarlas todas. Entonces, saquen un papel y lápiz si quieren, ¿verdad? Para que veamos un poco cómo funciona la matemática. Vamos a comprar una propiedad, ¿ok? Vamos a comprar una propiedad en $120,000, le vamos a hacer $30,000 de mejora y la suma de esos dos nos va a dar lo que se llama el cost basis, ¿ok? Los cost basis. Entonces, a la hora de vender, digamos que esa propiedad se vende en $200,000. Le tenemos que restar los gastos de la venta, comisiones de los realtors, preparación de documentos de venta del abogado, etcétera. Digamos que hay $15,000 de gastos, que eso es el equivalente al 6% de comisión más 1,5% de gasto, que es bastante cerca. ¿Okay? Entonces, si vos vendes en 200 y te cuesta 15, y cuando compraste este cost basis originalmente te costó 150, tu ganancia son $35,000. Eso es lo que vos ganaste. ¿Okay? En este caso, vos compraste en 120 y ganaste $35,000 sobre esos 120. Ahora veamos los impuestos. Los impuestos se cobran en base a la ganancia. La ganancia de $35,000 por una tasa de impuesto de ganancia de capital asumida del 20% nos da de que lo que el vendedor debe en impuestos son $7,000. Pero, ¿qué pasó con el FERPTA? Bueno, si el precio de venta fueron $200,000 y se hizo la retención de FERPTA del 15%, eso equivale a $30,000, pero lo que se debía de impuesto eran $7,000. En realidad, el FERPTA fue $23,000 más de lo que se debía en impuestos. Entonces, siempre y cuando se haga la declaración correcta, por eso es que se necesita un contador que sepa de este tipo de declaración, el gobierno te debería regresar esos 23,000. ¿Ok? Entonces, esto es el escenario donde hay una ganancia. Ya tenemos una pregunta en el chat donde qué pasa si hay una pérdida. ¿Ok? Vamos a continuar acá. Perdón, estas son mis láminas en inglés que las había escondido y me aparecen aquí. Vamos a ver el tema de la pérdida. Vamos a comprar la propiedad en 120,000, le vamos a hacer, digamos, la cocina, los muebles en 30,000. Vamos a tener una propiedad que nos terminó costando 150, pero el mercado estaba difícil y solamente lo pudimos vender en 155. Le restamos el 7,5 de gastos de venta y le restamos el cost basis. En esta transacción se perdieron $6,625. ¿Cómo impacta eso a FERPTA? Bueno, sobre una pérdida de $6,625 no hay un impuesto de ganancia capital. No se debe impuesto, hubo una pérdida. Sin embargo, el FERPTA todavía hay que colectarlo. Sobre $155,000, que fue el precio de venta, se tiene que retener 15%, que son $23,250. Al impuesto ser cero, siempre y cuando un buen contador pueda hacer la planilla de impuestos, tenés un superávit que te deberían de regresar $23,250, siempre y cuando no debas ningún tipo de impuesto. Como las declaraciones son globales, si se debe un impuesto por otro lado, el gobierno puede decir, espérate un momentito, en esta transacción tal vez no ganaste, pero me debías otro impuesto. Usualmente para los extranjeros, si no hay otra actividad económica, y la actividad económica era
la de bienes raíces y una propiedad en específico, usualmente te regresan esa diferencia. ¿Ok? Ahora vamos a ver el escenario donde vamos a comparar las ganancias contra lo que le queda a un vendedor. La ganancia contra lo que le queda a un vendedor. Bueno, cuando ganamos dinero en el escenario que vendemos el precio de venta en $200,000, restamos el gasto de venta de 15,000 o el 7,5%, tenemos el cost basis, ya habíamos establecido de 150, tenemos una ganancia antes de impuesto de 35, debemos un impuesto de 7,000, la ganancia después de pagar el impuesto son 28,000. ¿Ok? Entonces, en esta operación, donde compraste en un cost basis de 120, le agregaste 30, tenés un cost basis de 150, la vendiste en 200, le restaste los gastos de venta, le restaste el impuesto, básicamente sacándote de la bolsa $150,000, te ganaste $28,000. ¿Okay? Una operación bastante bonita. Pero ¿con cuánto se queda el vendedor a la hora de la venta? Bueno, precio de venta de 200, menos los gastos de venta de 15, menos la retención de FERPTA de 30, te da 155. Pagaste un impuesto de 7,000, te van a reembolsar con tu declaración 23,000. Al momento de la venta te llevaste a tu casa 155,000. Pero cuando declares el impuesto y si te regresan los 23,000, lo que te llevaste en la operación fueron 178,000, porque estos 23,000 en el futuro te lo vas a sumar a los 155,000. 155,000 más 23,000 te va a dar 178,000. Entonces veamos esta operación. Compraste en 120, hiciste mejoras de 30, vendiste en 200. Suena como que te ganaste 50, pero a esos 50 le tenés que restar los gastos de venta, en este caso 15, y los impuestos. Tu ganancia fue 28, pero $28,000 de ganancia sobre el precio original de compra de 120, no lo veo necesariamente malo. Pero lo que te vas a llevar en tu bolsa el día del cierre van a ser 155,000. Después de que declares tu impuesto y pagues los 7,000, con la retención de FERPTA, te regresan los 23. Y la suma de estos dos dice que el neto a recibir van a ser 178,000. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay una pérdida? ¿Ok? Entonces, veamos el escenario de pérdida. En el escenario de pérdida establecimos de que se vendió la propiedad en 155. Le restaste los gastos de venta y le restaste el cost basis, tuviste una pérdida en el inmueble de 6,625. El impuesto es cero, la pérdida después de impuesto neta son 6,625, eso es lo que perdiste. Ahora, ¿cuánto te llevas el día del cierre? Bueno, 155 menos los gastos de venta, menos el FIRPTA de 15%, te llevas en la mesa de cierre 120,125. No debes impuestos, pero sí te hicieron la retención. Entonces, cuando hagas la declaración y te reembolsen 23,000, vas a recibir neto con la suma de estos dos 143,125. ¿Ok? Entonces, esa es la matemática y la diferencia entre el gasto cuando es un gasto de venta, cuando hay una pérdida y cuando hay una ganancia. Ahora, veo que en el chat una de las preguntas es cuál es el impuesto de ganancia capital y si es el mismo impuesto del condado de la propiedad. En la lámina anterior habíamos revisado de que los impuestos de propiedad son impuestos municipales y el impuesto de ganancia de capital es un impuesto federal que te cobran sobre la diferencia entre lo que compraste un bien y
lo que vendiste bien, que si hay una apreciación, vas a pagar impuestos sobre esa apreciación. Ahora, ¿a quién le aplica la retención y cómo funciona? A cualquier individuo extranjero que está definido en el Código Fiscal. Y lo que dice el Código Fiscal es un poquito distinto a lo que dice la ley migratoria. ¿Por qué? Porque hay personas migratoriamente extranjeros, pero son considerados residentes fiscales. Es decir, pagan impuestos o deberían de pagar impuestos en los Estados Unidos. Por ejemplo, alguien de Canadá, alguien de Colombia, que residen en esos países, pero pasan más de 6 meses aquí en Estados Unidos. En teoría se vuelven residentes fiscales. ¿Okay? Entonces, FERPTA afecta a aquellas personas que no son considerados US taxpayers. ¿Okay? Ahora, también afecta a compañías extranjeras que no son consideradas compañías nacionales. ¿Okay? Entonces, si tenés una empresa offshore que directamente es dueña de un bien inmueble en Estados Unidos, FERPTA aplicaría. ¿Okay? Ahora, una de las preguntas más frecuentes es si FERPTA le aplica a las LLCs y la pregunta es que depende. ¿Okay? Y antes de mostrarle la respuesta, por favor acuérdense que todo lo que les estoy diciendo conlleva cierta generalización y la persona que al final de cuentas va a tomar la determinación si FERPTA aplica o no, no es la compañía de título, son los contadores del vendedor. Por ende, vamos a hablar de algunas estrategias al final para los listing agents que tienen que hacer para saber si FERPTA aplica. So, en el caso de las LLCs, normalmente cuando hay un socio extranjero de la LLC, aplica FERPTA. Digamos, un ciudadano residente de Argentina va a invertir en Estados Unidos, forma una LLC, es el dueño único de la LLC, a la hora de la venta le va a aplicar FERPTA, ¿okay? Porque es un socio extranjero único. Ahora, si hay dos socios individuales o más, aplica FERPTA a nivel del partnership. No necesariamente aplica FERPTA a nivel de la venta. Es decir, en el settlement statement, el closing statement, el HUD, como lo llamen, en ese momento, una LLC de dos socios o más no le debería de aplicar FERPTA. Se llama multi-member LLCs. ¿Quién toma la determinación? El contador. ¿Cómo sabemos si hay un multi-member LLC? Pues en teoría se conoce con el Operating Agreement, donde se hace el listado de los miembros, o en las declaraciones de impuestos federales anteriores. Porque una LLC que hace negocios en Estados Unidos debería de someter una planilla de impuestos federales siempre. ¿Okay? Ahora, las corporaciones, los Incs, los Corps, usualmente no están sujetas a retención de FERPTA. ¿Okay? So, si en vez de incorporar una LLC, los socios incorporan un Corp, a nivel de Corp, cuando vendes, aunque sea un solo socio, no debería de aplicar FERPTA. ¿Okay? La última palabra la tiene el contador, dado que FERPTA es un tema fiscal y no un tema legal. En la venta, antes del momento del cierre, el vendedor extranjero tiene que hacer una declaración de FERPTA, una planilla de FERPTA. ¿Okay? Si no se hace la planilla de FERPTA, la alternativa es firmar una declaración jurada que se llama Non-Foreign Affidavit. ¿Okay? Y acuérdense que esta presentación se la vamos a enviar en el email posterior, so asegúrense que se hayan registrado para que reciban la presentación y el video. Ahora, este es un punto muy interesante. Los americanos son muy listos. El gobierno americano, nuestro gobierno, es muy listo en el tema de impuestos. No se le va a pasar ni una. So, de la manera que está escrita la ley de FERPTA, interesantemente hace ver que
todo el mundo que vende real estate es considerado un extranjero hasta que pueda comprobar que no lo es. Eso es muy interesante porque los americanos dicen, ¿sabes qué? No me voy a complicar. Pongámosle el problema al lado del comprador, que el comprador sea el quien compruebe si aplica FIRPTA o no, y si no aplica FIRPTA, vamos a ver que la compañía de título tiene un non-foreign affidavit firmado por los vendedores. ¿Ok? Entonces, ese non-foreign affidavit es una de las cosas requeridas para que FIRPTA no aplique. De otra forma, FIRPTA va a aplicar. ¿Ok? Se llama non-foreign affidavit en vez de US taxpayer affidavit porque la ley de FIRPTA considera que todos somos non-US taxpayers hasta que lo podamos comprobar. ¿Cómo funciona la declaración? La declaración funciona de una forma muy sencilla, siempre y cuando lean las instrucciones bien. No me termina de sorprender la cantidad de personas, real estate agents, inclusive algunos contadores que no dominan el tema, que llenan una declaración de FIRPTA y no leen bien las instrucciones. Porque la declaración de FIRPTA mal llenada, lo que hace es que le hace al vendedor mucho más difícil poder recuperar la retención que le hicieron si no debía el impuesto. Por ende, llenar la declaración con un contador que sabe lo que está haciendo y tener la declaración revisada por la compañía de título que pueda asegurar de que está bien llenada es fundamental. ¿Por qué bien llenada? Bueno, porque si no tenés el número de identificación fiscal del comprador, se tiene que aplicar para un ITIN number para el comprador. Si el vendedor no tiene un número ITIN, hay que aplicar para el ITIN para el vendedor. Si la dirección postal al cual el IRS va a mandar su determinación es incorrecta, la determinación no te va a llegar nunca. Por ende, no vas a poder someter la planilla de reembolso. ¿Ok? Hay diferentes formularios de FIRPTA. Vi una de las preguntas que era ¿cuál era el formulario de FIRPTA? El formulario de FIRPTA se llama por sus siglas súper creativas 8288. Es el número del formulario del IRS para someter la declaración. ¿Ok? Y hay dos distintas variaciones. El 8288, llamémosle estándar, normal, y otro que se llama 8288B, que tradicionalmente te permitía acelerar el proceso, donde vos le estás pidiendo al IRS lo que se llama un withholding certificate, donde vos le haces la petición al IRS con una declaración adelantada. Vos anticipás la declaración fiscal, no tenés que esperar hasta el próximo año fiscal a como tenés que esperar con el formulario 8288 normal. ¿Ok? Ahora, hay varias excepciones para la retención, las cuales el contador confirma. Entonces, esta es la parte del webinar donde todos ustedes quieren saber si el 15% es el único monto que aplica. ¿Okay? Ya vamos a hablar de las excepciones. Por ejemplo, si hay múltiples socios en una LLC, aunque uno de los socios sea extranjero, cuando hay múltiples socios se trata como un partnership. Entonces, en teoría, a nivel de venta no hay retención de FIRPTA. Si los dos socios son extranjeros, en teoría no hay FIRPTA. ¿Ok? Si hay un solo socio en la LLC y ese socio individual es extranjero o ese socio es una compañía extranjera, va a haber FIRPTA. ¿Ok? Ahora, lo más común como excepción es una reducción en el monto de retención. ¿Ok? Incluso creo que fue en el 2016 que cambiaron la ley para subirlo a 15%, porque antes hubo un tiempo que era 10%. Incluso todavía he visto algunos formularios viejos por ahí circulando
que dicen el 10. Solo lo que hay que entender es la lógica detrás de la reducción del monto o de la excepción de la retención. ¿Okay? Y la excepción más común es la excepción que tiene que ver con dos factores simultáneos. Cuando el comprador vive en la propiedad y cuando el precio de venta y el precio de venta. Okay. Cuando un comprador va a vivir, este es textualmente lo que dice el website del IRS. El affidavit que firma el comprador para declarar que va a vivir dice que va a tener definite plans to use the property as a residence. Perdón. The buyer or a member of their family must have definite plans to reside at the property for at least 50% of each of the first two 12-month periods. En español, que el comprador o un miembro de su familia va a tener planes definitivos de residir en la propiedad a menos la mitad del tiempo de los próximos 2 periodos de 12 meses. En otras palabras, 6 meses este año y 6 meses del próximo año como mínimo. Esto es una pregunta muy interesante porque, por ejemplo, muchas familias extranjeras que mandan a los hijos a los Estados Unidos a estudiar, en vez de alquilar, quieren comprar la propiedad y que el hijo o la hija viva en la propiedad. ¿Ok? Eso puede ser definite plans to use the property as a residence. ¿Ok? So es muy importante entender bien la definición y asesorarse bien como comprador en esto. Esta es, desafortunadamente, mi video está tapando una parte de la pantalla y no creo tener el poder de mover la posición del video. So, I'm sorry about that. Vamos a ver si podemos hacer esto más pequeño, más grande. Okay. Ok, bueno, vamos a poner el slideshow para que... Y obviamente a todo el mundo va a recibir este cuadro. So, ¿cuándo aplica la retención de FIRPTA si es un vendedor extranjero? La pregunta que hay que hacer es si el comprador o la familia del comprador tienen planes definitivos de utilizar la propiedad como residencia y van a firmar una declaración jurada afirmando eso. Si no firman la declaración o si no tienen planes para residir, el comprador tiene que hacer una retención del 15%. Punto final. Si tienen planes de residir y el comprador va a firmar la declaración jurada, la siguiente pregunta es ¿cuánto es el monto de la venta? Si la venta es menos de $300,000, la retención se vuelve cero con esa firma de declaración jurada del comprador. Si la propiedad es entre 300,000 y 1 millón, la retención se reduce al 10% del valor de venta. Y para cualquier propiedad mayor a $1 millón de venta, siempre se aplica el 15%, aunque vayan a vivir. ¿Ok? Este es un gráfico que le pueden tomar una foto, también se lo vamos a mandar, les vamos a mandar una imagen aparte para que la puedan compartir en sus redes sociales. Ahora, ¿cuál es el rol del realtor en estas transacciones? Bueno, para los listing agents, para aquellos que le están ayudando a extranjeros a vender, el momento de educar al cliente sobre FIRPTA es el momento del listing agreement. No saben la cantidad de vendedores que vienen donde nosotros y dicen de que no pueden creer lo de la retención de FIRPTA porque cuando ellos compraron nadie les asesoró. ¿Ok? En estos casos se sugiere una representación legal independiente y definitivamente una consulta con un contador y que se vaya decidiendo si se va a aplicar para el withholding certificate o si se va a someter la retención de FIRPTA a la hora del cierre. ¿Ok? Lo segundo es en el MLS, ¿ok? Se pudiera mercadear que la propiedad es para personas que van a vivir. Porque si alguien va a invertir en la propiedad y va a comprar bajo el nombre de una LLC o corporación, no hay ningún chance para que el vendedor tenga una reducción de su retención. Esto es una estrategia de venta. Para el listing agent,
o para el vendedor quizás no le convenga reducir el mercado objetivo que puede comprar la propiedad. Si vos pones en el listing agent esta propiedad solamente es para que personas vivan y requiero de la firma de un IRS Residency Affidavit, tal vez es una decisión que tomó el seller y si es una decisión está bien, pero obviamente te puede reducir el tamaño del mercado. Ahora, el otro rol del listing agent es en el contrato. ¿Okay? Hay términos adicionales que se le pueden agregar al contrato para exigir el número del Social Security o del ITIN del comprador. ¿Por qué querés hacer esto? Porque si al vendedor le toca hacer la retención de FERPTA y el comprador no tiene ITIN, hay que aplicar para un ITIN. Si no, la declaración del vendedor queda en el aire. Porque acuérdense que el requisito del formulario es tener el número de identificación fiscal tanto del comprador como del vendedor. Asegurar que si se acuerda entre las partes que el comprador va a firmar la declaración jurada que va a vivir, que se llama IRS Residency Affidavit, que se meta como parte del contrato. El buyer y el seller están de acuerdo que el contrato está contingente a que se firme un IRS Residency Affidavit como parte de este contrato. Eso se puede perfectamente negociar. De último, si el vendedor va a aplicar para el Withholding Certificate, necesita ese contador contratado porque hay que someter la planilla antes del cierre. Ahora, antes del cierre, en la compañía de título que va a hacer el cierre y va a controlar el cierre, necesitan ustedes asegurarse que tienen experiencia en manejar FERPTA. Disculpen, voy a tomar un poquito de agua. Tienen que tener experiencia en manejar FERPTA y mi experiencia es que no todas las compañías de título tienen esa experiencia en FERPTA, especialmente entre más al norte de la Florida te vayas. ¿Okay? Hay que investigar qué gastos adicionales hay con el contador y con la compañía de título, especialmente si se va a hacer un escrow como parte de la aplicación del Withholding Certificate. Después del cierre, el listing agent quiere asegurar que la compañía de título que mandó los fondos al IRS te pueda mostrar una copia del cheque que se envió y que fue cobrado y hay que darle seguimiento al contador para el tema del Withholding Certificate. Ahora, los agentes de los compradores también tienen un rol. Tienen que saber que si va a aplicar FERPTA en la venta, si el comprador va a vivir o va a invertir, ¿verdad? Porque una empresa, si compra como LLC, por ejemplo, no puede vivir, ¿ok? Entonces hay que hablar eso con el listing agent al comienzo. Si alguien va a comprar para vivir, es importante que el comprador sepa que no es exigido firmar el IRS Residency Affidavit. Eso es negociado. Si el vendedor lo pone como condición del contrato, ahí el comprador toma su decisión si compra esa propiedad y firma el affidavit o no compra esa propiedad. Pero si no está en el contrato, nadie le puede exigir al comprador firmar eso. Asegurar que el closing agent tenga experiencia en FERPTA. Muchos compradores van a ver que en casos de FERPTA, el vendedor está exigiendo usar su compañía de título porque ya tiene experiencia con FERPTA. ¿Ok? Eso es algo para que escuchen. Y bueno, agregar en el contrato cualquier lenguaje adicional de FERPTA. Aunque ya hay cierto lenguaje, la mecánica pues no está. Ahora, ¿cuáles son algunas estrategias para el vendedor? Si el vendedor sabe que FERPTA le aplica, ¿cómo se puede optimizar la situación? Por favor, estas son ideas que tienen que ser validadas, consensuadas con el vendedor, con el contador, con el representante legal. Esto no es una recomendación para todos ni una normativa legal y quizás no aplique en todos los casos, pero es solo para darles un par de ideas y que se lleven esto de valor. Vamos a hablar rápidamente de 3 estrategias, en realidad 2 estrategias. La estrategia 1 para un vendedor extranjero es que si la propiedad se vende en menos de $1 millón, mercadear la propiedad a personas que vayan a vivir y exigir contractualmente el IRS Residency Affidavit. La estrategia número 2 es que el vendedor escoja el closing agent y, de ser necesario, paga la póliza de título como vendedor para controlar el cierre y asegurar que su FERPTA se haga correctamente. La tercera estrategia es adelantarse lo más posible a los hechos y empezar a hacer la aplicación del Withholding Certificate si se pudiera al momento del listing agreement. Esta tercera estrategia
hoy no la vamos a tocar. No vamos a hablar de ella. Porque hoy en día, en el 2024, lo que ha pasado es que el tiempo de espera para una notificación del IRS del Withholding Certificate que haya sido aplicada o no, está tomando más de 13 meses. Antes tomaba entre 4 y 6 meses. Ahora vamos por los 13 meses. Por ende, casi no hay vendedores que hoy en día, en el 2024, quieran aplicar para un Withholding Certificate porque les toma mucho tiempo recuperar ese dinero. ¿Ok? Por ende, hoy no vamos a hablar de esta estrategia, pero exploremos la primera estrategia. Para aquellas propiedades que se venden en menos de $1 millón, se puede mercadear la propiedad a individuos que vayan a vivir. Entonces, aunque esta estrategia efectivamente va a reducir el tamaño de mercado objetivo al quien le puedas vender, porque eliminarías a los inversionistas, esto te reduciría la retención fiscal siempre y cuando te firmen el IRS Residency Affidavit, el cual hay que exigirlo en el contrato y hay que hablar con el listing agent para que se ponga en broker remarks como condición. Hay que agregar un término adicional en el contrato. La segunda estrategia es donde el vendedor escoge a la compañía de título para cerrar. Aquí hay un problema donde los vendedores a veces escogen su abogado y los compradores escogen su compañía de título y ellos pagan el cierre. Solo puede haber un closing agent en la transacción. Pueden haber 2 representantes, pero un closing. El closing agent lo escoge aquella persona que pague la prima del Owner's Title Insurance Policy. So, hay casos donde creo que es justificado pensar que el vendedor va a preferir pagar la póliza de título y controlar el cierre con su gente de confianza que sabe que tiene la experiencia de FIRPTA, a dejar que el comprador lo haga con su compañía de título. No es una sorpresa que hay muchos errores que se pueden cometer. No todos los closing agents, ni siquiera todos los contadores tienen experiencia directa en manejar casos de FIRPTA. Entonces, a veces es una decisión de negocios que toma el comprador controlar el cierre. ¿Ok? Si el vendedor paga la póliza de título, el vendedor escoge el closing agent. ¿Ok? Entonces acá se puede poner en el MLS que el vendedor va a pagar la póliza y escoger el closing agent. En el contrato se puede llegar a una negociación si se van a dividir esos costos, pero la diferencia de costo, que sea el costo del Owner's Policy, la tiene que pagar el vendedor. Ahora, aquí les estoy poniendo un cuadro de los costos de la póliza según el estado de la Florida. Por ejemplo, una póliza de $400,000 cuesta $2,075. Una póliza de $700,000 cuesta $3,575. So, si el vendedor quiere escoger al closing agent y el vendedor quiere pagar la póliza de título, aquí están más o menos los gastos. Que cuando estamos viendo los gastos de una póliza de título por menos de $1 millón, más o menos, el costo de la póliza es el 0.53% del precio de venta. ¿Okay? Conclusiones. FIRPTA no es un impuesto, pero sí es un tema fiscal y requiere de asesoría de un contador público autorizado con experiencia en FIRPTA y un abogado en la materia, particularmente para los vendedores. Es una ley que no ha cambiado mucho desde 1980. He escuchado muchos rumores en la calle que esto es para ir en contra de los inmigrantes y los extranjeros y que no quieren que los extranjeros compren propiedades. Eso es falso. Es decir, esto tiene una lógica que se estableció hace ya casi 50 años. ¿Okay? Para los que no conocen a Folio, tenemos una gama de servicios muy amplios, además de la expertise en FIRPTA, que incluye cierres y seguros de título, tanto para propiedades residenciales como para comercial. En propiedades comerciales hay mucha complejidad y como nosotros tenemos, uno de nuestros gerentes es un abogado con más de 25 años de experiencia en cierres comerciales, tenemos mucha fuerza para apoyarnos. Podemos hacer cierres de transacciones de refinanciamiento
obviamente las que involucran FIRPTA. Coordinamos los intercambios de 1031 Exchange y algo que nos ha diferenciado es la capacidad de hacer cierres internacionales y cierres virtuales. ¿Ok? Ahora, por favor, los invito a que agarren su cámara en el teléfono, le tomen una foto del QR code para que vayan a nuestro sitio web de YouTube. Por favor, hagan clic en subscribe para asegurar que cada nuevo video que salga, ustedes tengan una notificación que el video nuevo está listo para que ustedes continuamente puedan aprender nuevas cosas. ¿Okay? También les digo que tienen la noticia de primero. Ahí está un QR code para el próximo evento de FIRPTA en inglés. Vamos a hacer un webinar de FIRPTA en inglés. Hay muchísimos clientes canadienses, muchísimos clientes europeos que necesitan esta información en inglés. El 19 de noviembre a las 10 de la mañana, hora de Miami, en este canal de YouTube se pueden suscribir. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es contestar las preguntas que están en el chat. Entonces ahorita es el momento que pongan las preguntas en el chat. Vamos a comenzar acá. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué pasa si la propiedad no llegó al avalúo y hay una pérdida? Bueno, ya hicimos la matemática de la pérdida. La matemática de la pérdida, aunque no debes impuestos, sí hay una retención fiscal y someter correctamente la planilla de la transacción, en teoría te daría acceso a un reembolso. Perdonen porque no se ve la parte inferior derecha porque el video lo toma. Gracias, Katy. Voy a asegurarme que eso lo corrijamos en la próxima presentación, pero necesito asegurarme que están registrados todos para mandar una copia completa de la presentación y del video. ¿Cuál es el formulario que deben de usar para reclamar el FIRPTA? Me pregunta Blas Rodríguez. Eso es una muy buena pregunta y ese formulario usualmente es el 8288 o en el caso que se va a aplicar para un Withholding Certificate es el 8288B. Es mi más profunda recomendación que usen un contador entrenado para someter esas planillas para reembolso. Se hace la retención de los impuestos del 15% aparte del impuesto. Bueno, como vieron en el ejemplo matemático, la retención se hace en el cierre de la transacción. El impuesto se cobra de ese cierre una vez que sometas la planilla de impuesto. Si sometes la planilla de impuesto a tiempo, ellos van a agarrar tu retención, el fisco americano se va a autopagar su monto debido y te va a regresar la diferencia correspondiente. ¿A partir de cuánto es el impuesto de capital gain para un extranjero? Blanca Rivas, como siempre, excelentes preguntas. Gracias, Blanca. El capital gains tax tiene una escala. No hay un número que le aplique igual a todos. Usualmente en mis presentaciones yo uso la premisa del 20%, pero definitivamente que puede ser menos. El quien te va a contestar esa pregunta, Blanca, es el contador del vendedor, porque el contador del vendedor es el quien conoce cuánto tiempo tuvieron esa propiedad, qué tipo de entidad legal es ese tipo de dueño y cómo le aplican los impuestos. Quizás va a haber un impuesto distinto si es un single member LLC a que si es una corporación, por ejemplo. Ya hablamos del impuesto de ganancia capital y el impuesto de la propiedad y sus diferencias. Cuando hay una sociedad anónima formada por residentes o por extranjeros, hablamos que si son una LLC y son multimiembros, no debería de haber FIRPTA en la mesa de cierre, y si son corporación, no deberían de haber FIRPTA, inclusive si los múltiples miembros son extranjeros. Si hay un solo miembro en una LLC extranjero, sí le va a aplicar FIRPTA. Otra excelente pregunta de Pablo Martínez, que también siempre tiene buenas preguntas. ¿Cuánto es el tiempo promedio entre la declaración del IRS y recibir la devolución?
Esto es súper importante, Pablo, y gracias por tu pregunta. Acuérdense que hablamos que habían dos gestiones posibles. La gestión tradicional normal del 8288 y la gestión acelerada, que es la aplicación del Withholding Certificate 8288P. Si escogen la primera, el 8288, el closing agent va a someter la retención a la hora del cierre, se la va a mandar al IRS. Se la va a mandar con el formulario 8288. Al principio del próximo ejercicio fiscal, el contador del cliente va a someter la planilla de impuestos y va a pedir el reembolso. ¿Cuánto tiempo toma con un 8288 entre que sometas tu solicitud de reembolso hasta que te reembolsen? Tristemente la respuesta es depende. Si todo está perfecto en la planilla, si el cliente ya tenía un ITIN number, si fue hecho correctamente, puede tomar 3, 4 meses. Pero si no hay un ITIN number, le tenés que sumar las 6 a 10 semanas que toma el ITIN number. Si hay un error en la planilla o está mal hecho, te puede durar mucho más. ¿Ok? Si se van por el método acelerado, se llamó método acelerado porque hoy en día de acelere no tiene nada. Está tomando casi 13 meses. La respuesta es si te aceptaron o no el Withholding Certificate. Por ende, en los últimos 12, 18 meses, yo te diría que el 98% de las ofertas que hemos sometido han sido con el método 8288. Entonces, si ustedes cierran, por ejemplo, ahorita, en octubre, en noviembre, el principio del ejercicio fiscal es en enero, en 2 meses. Pero si cerraste tu transacción en enero, febrero, marzo, estás esperando 10, 12 meses para someter la planilla. Harold me pregunta, ¿qué pasa si el vendedor opta por no declarar posterior a la retención y no reclama la diferencia del withholding? En ese caso, el vendedor le hizo un regalo al tío Sam de lo que debería de haber recuperado. Si no sometes la planilla para recuperar la plata, el gobierno se queda con esa plata. Andreina, gracias por tu mensaje. Si hay una persona que está en el proceso de asilo y quiere comprar una propiedad, le aplicaría el FERPA. Esto es una pregunta excelente y súper común. Acuérdense que a la hora de la compra no hay retención para el comprador, la retención es del vendedor. Cuando compre una persona o una empresa y es extranjero, no importa porque no le aplica al comprador. Pero si cuando vende cambió de estatus y ya no es extranjero, sino que es US taxpayer, no le toca retención. Ahora, si no es US taxpayer, por ejemplo, aplicaste para un asilo, te negaron y te tuviste que ir a otro país, no sos US taxpayer, pues te va a tocar la retención a la hora de la venta. Eso es una pregunta muy común y muy importante, Andrina. Gracias. Blanca Rivas, ¿qué pasa si la empresa es offshore y posee una empresa registrada acá? Una pregunta fundamental porque muchos inversionistas tienen la estrategia de usar la empresa extranjera como un escudo ante el otro impuesto federal que hablamos, que era el estate tax. En teoría, lo que dice la ley es que si tenés un dueño extranjero, incluyendo una empresa, aplica FERPA. Tuviéramos que analizar caso por caso si la empresa extranjera es dueña del inmueble directamente o si la empresa extranjera es dueña de las acciones de una empresa nacional, una LLC de la Florida o una corporación. ¿Okay? Y después, viendo la LLC o la corporación, cuál es la estructura accionaria. Ese es el tipo de pregunta que como listing agent querés tener clarísimo cuando estás hablando con el cliente para conseguir el listing, porque en ese momento es que se llama el contador. En ese momento es que se empieza a entender lo de FERPA. Tengo muchos listing agents que me dicen, Ricardo, no quiero asustar al cliente. Y yo eso lo entiendo porque también estoy en el mundo de las ventas y del servicio para ustedes y de los clientes. No queremos asustar a los clientes y no les queremos generar ansiedad sin razón. Sin embargo, si ya sabemos que nos firmaron el listing agreement, ya tenemos asegurado ese inventario, es importante que el cliente sepa lo que necesita saber.
Yo he visto múltiples transacciones donde el vendedor dice durante la transacción, si a mí me aplica FIRPTA, yo no voy a cerrar porque nadie me dijo que me aplicaba. Eso es una posición fatal de encontrarse. El listing agent se ve súper poco profesional, como que no hizo su tarea. El vendedor ahora está en riesgo legal que lo demande por el contrato. No tenemos que llegar a eso, nos podemos preparar ahora el listing agreement. ¿Cuánto tiempo toma aproximadamente devolver el dinero? Blanca, gracias por tu pregunta, ya lo discutimos. Si sometes todo correctamente con el 8288A y no hay que aplicar un ITIN, pueden ser 3-4 meses. Si es el Withholding Certificate, hoy en día está tomando más de 13 meses. Lupe Asprino, otra realtor que siempre tiene buenas preguntas y siempre nos acompaña. Muchas gracias. Al hacer un Quick Claim Deed de una LLC a una persona extranjera también aplica FIRPTA. Lupe, una pregunta fantástica, porque yo creo que todos los días yo recibo una pregunta si FIRPTA aplica en un Quick Claim Deed. La respuesta corta es la siguiente. Si un extranjero tiene un interés en una propiedad de real estate y la traspasa, FIRPTA le aplica. Voy a repetir. Si tiene un interés en una propiedad de real estate y la traspasa, el gobierno de Estados Unidos no es dundo, no es burro. Si fuera tan fácil esquivarse de FIRPTA, todo el mundo lo esquivaría de esa forma. Que hay una manera que legalmente vos le pidas al IRS que te permita hacer la transferencia sin que FIRPTA aplique, sí existe y se llama una aplicación para un Letter of Non-Recognition. Pero esa carta toma tiempo. Si ya estás montado sobre el macho y haces la transferencia, el closing agent o el abogado que te hace la transferencia, teóricamente te tiene que retener un FIRPTA. Entonces es muy importante que antes de que se hagan movimientos de propiedades, especialmente con Quick Claim Deeds, se hagan las preguntas correspondientes. Todos van a recibir la presentación y la grabación. María Paula, siempre con sus preguntas excelentes. No entendí bien si aplica FIRPTA en la LLC de más de un miembro. Si hay múltiples miembros en una LLC, usualmente no aplica FIRPTA porque la retención aplica al partnership, no a los individuos en la transacción. Esa es una pregunta que podemos ahondar con el contador. Si se requiere que los miembros tengan un ITIN, si son miembros de una LLC o corporación que tienen un EIN. Excelente pregunta de Sonia, que además de contador internacional es real estate agent y siempre me hace muy buenas preguntas. Sonia, si tenés miembros de una LLC que tienen que hacer una declaración fiscal por cualquier motivo o hay un evento taxable, van a necesitar un ITIN, porque el ITIN, las siglas en inglés significan Individual Taxpayer Identification Number. Un ITIN para ciudadanos y residentes es el Social Security. Un ITIN para pagadores de impuestos extranjeros es un ITIN. El EIN number es el número de identificación fiscal para una persona jurídica, para una empresa. So, el EIN es a nivel de empresa, el ITIN es a nivel de individuo. So, si hay un evento taxable y el contador tiene que someter una planilla donde los individuos van a hacer algún tipo de declaración, va a necesitar aplicar para un ITIN. Luque Real Estate, muchas gracias por su pregunta. En mi caso, mi cliente tiene su propiedad nueva listada. Acabo de ver el operating agreement y está él solo. Ahí le aplica FIRPTA y debo solicitarle algún documento al contador para enviárselo. Con mucho gusto, contáctanos posterior a la presentación, pero sí deben de ir hablando con un contador asumiendo que en esa transacción va a aplicar FIRPTA y puedes implementar las estrategias de las cuales hablamos. María Paula dice, la retención la hace la compañía de título. ¿Qué responsabilidad tiene el vendedor y cuál la compañía de título? Me fascina tu pregunta. La compañía de título hace la gestión del cierre. En el contrato dice que FIRPTA es una ley federal con la cual las partes tienen que cumplir. En el settlement statement, si aparece una retención de FIRPTA, es la responsabilidad del closing agent mandar a pagar esa cuenta.
El closing agent es un intermediario que facilita el cierre. Digamos que a un closing agent se le traspapela el cheque y no la manda. El afectado es el comprador, porque la responsabilidad legal, según la ley, se la ponen al comprador. El afectado puede ser el vendedor, porque como el IRS nunca recibió el cheque, el vendedor no puede solicitar el reembolso. Aunque el closing agent como tal, la ley no lo nombra como una responsabilidad ante el proceso de FERPTA, en efecto, el closing agent como coordinador de la transacción en el cierre va a recolectar los fondos y mandarlos. Pero la ley responsabiliza al comprador de hacer la retención y en ese caso, teóricamente se le entrega al closing agent y del vendedor someter su planilla 82-88A. Ahora, ha ocurrido donde los vendedores dicen, yo no voy a gastar en FERPTA, si ustedes van a hacer la retención, háganlo ustedes, ¿verdad? Es una posición un poquito malcriada porque nadie está inventando esto, ya es parte del contrato. Si ustedes leen el contrato, hay dos párrafos distintos que hablan de FERPTA. Creo que es el único tema que está en dos partes del contrato. El closing agent y el comprador simplemente están haciendo la gestión que la ley lo manda a hacer, ¿verdad? Esos gastos los tiene que pagar el vendedor y también lo dice en el contrato en el párrafo 9A. ¿Qué consecuencias y responsabilidades tiene el comprador al firmar el affidavit que va a vivir en la propiedad? Es una excelente pregunta, Ivo, porque el comprador está haciendo un compromiso con el IRS de vivir ahí. Ahora, si hay una situación que no se pudo haber preveído y el comprador firma el affidavit y después se tiene que mover, no conozco de una ocasión donde el IRS haya ido a tocar tu puerta a buscarte si sigues viviendo allí, pero en teoría pues le hiciste un compromiso al IRS. Ahora, hay una sección de la ley que habla de la intención de vivir y qué pasa si no vives, ¿verdad? Ahí hay pues un lenguaje que da un poco de respiro. Pero, por ejemplo, es muy común que un comprador me llame para decir de que va a comprar una propiedad a nivel personal para aprovechar un préstamo personal, pero en realidad la va a alquilar. Bueno, además de que eso puede ser mortgage fraud y no se lo recomiendo porque las penalidades son severas y son penalidades federales. Si vos alquilás esa propiedad y hubo una retención de FERPTA y vos firmaste el affidavit, le estás mintiendo a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso no lo recomiendo, ¿ok? María Paula pregunta, ¿por qué se reduce el withholding por menos de $1 millón de precio de venta? No lo sé, María Paula, esos fueron los estándares que estableció el IRS hace muchos años. Álvaro Hurtado, un mortgage broker extraordinario, de los mejores en la Florida que he conocido, me hace una pregunta excelente. Si un comprador extranjero abre una corporación con un comprador doméstico aquí en la Florida y con intención de rehabilitar y vender la propiedad, la ley de FERPTA aplica a la hora de la venta. Álvaro, eso es una pregunta fantástica porque hoy en día hay mucho fix and flip. Y si te organizas mal y sos extranjero, vas a tener la retención de FERPTA. Una de las maneras que no hay FERPTA es con una corporación, un corp, un Inc. ¿Ok? Entonces, hay que asesorarse bien al momento de hacer la compra para asegurar que tengas bien establecido tu corp para que cuando vendas no haya la retención de FERPTA. Yo ahí recomiendo siempre a un buen contador y a un buen abogado, como puede ser Nelson Taracido, me alegra mucho que les esté gustando el contenido. Si el vendedor no quiere declarar y no le importa dejar el total de la retención, ¿hay algún problema? Pues no hay problema, simplemente ahí queda la plata retenida. Gabriel Estrada, ¿qué conviene más, hacer FERPTA o aplicar la regulación o la ley para inversionistas que exime si vuelven a invertir? Bueno, Gaby, eso es una pregunta excelente porque creo que me estás preguntando la diferencia entre FERPTA y el 1031 Exchange. El 1031 Exchange es un beneficio fiscal que permite a un vendedor que haya invertido de diferir el pago de impuestos de ganancia capital hacia un futuro bajo la condición que lo va a volver a invertir. Es supremamente importante y te agradezco mucho por la pregunta, Gaby, que sepan que el 1031 Exchange no exime de FERPTA.
1031 exchanges todavía tienen FERPTA. Una pequeña pero poderosa excepción. Si el 1031 exchange lo completas el día de la venta, es decir, que el día que vendes la propiedad es el mismo día que cerrás la compra. Los que han participado en closing simultáneo y los que han participado en 1031 exchanges saben que eso es supremamente difícil lograr. So, básicamente no hay, es decir, básicamente el 1031 exchange no te exime de la FERPTA. ¿Cómo se aplicaría el FERPTA en la titularidad de la propiedad si son 3 personas y uno es extranjero? Eso es una excelente pregunta, porque FERPTA le aplica a los individuos. Si vos tenés un individuo nacional y uno extranjero, FERPTA aplica sobre el 50% del valor de la venta. So, si la propiedad son $200,000, la mitad son 100,000, el 15% son 15,000 sobre al quien le hubo FERPTA. Ahora, ahí se vuelve un poquito tricky porque el que no le aplicó FERPTA no quiere que le deduzcan de su 50%. Entonces, con el closing agent hay que someterle la instrucción de que primero hay que restar FERPTA del 50% de la persona a quien le aplica y hay que entregarle el 50% completo al quien no le aplica. Lo mismo es si son 3 o 4 personas. Ana Ortiz, me encanta verte, gracias por acompañarnos. Si le han hecho remodelaciones. So, cuando vos haces remodelaciones en una propiedad, ciertas remodelaciones que le aumentan el valor de la propiedad, si las tienes documentadas, las puedes someter como remodelación para subir el cost basis. Al subir el cost basis, se te va a reducir la ganancia contable, por ende, el FERPTA, aunque aplica o se aplicaría, te regresaría en una porción más grande. Si están alquiladas las propiedades, no hay ningún problema. Sobre el alquiler vas a pagar un income tax. Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, estas preguntas están excelentes. Gracias a los que nos siguen acompañando. ¿El FERPTA aplica para compradores extranjeros que no viven en Estados Unidos? Sí. Sí aplica si compraron a nivel individual o como single member LLC. Si sus clientes son extranjeros y tienen una LLC, compran, reparan y luego venden y luego vuelven a comprar otra con 1031 exchange, sin 1031 exchange, bueno, si son múltiples miembros en la LLC, aunque son extranjeros, teóricamente no les debería aplicar el FERPTA. María Paula con más preguntas excelentes. ¿Tienen que rendir FERPTA cuando hacen su declaración? Bueno, solo tienen que someter la declaración, no hubiera FERPTA en ese caso. A nivel de la transacción. Si hay retención a nivel de la repatriación de capital, eso ya se tuviera que ver caso por caso. Henry Arevalo, me encanta verte. Gracias por tu pregunta. Los solicitantes de asilo que actúan como sellers vendiendo su propiedad y declaran anualmente sus tax return, ¿son declarados residentes fiscales para el IRS? Si son declarados residentes fiscales para el IRS, no le debería de aplicar FERPTA. Eso lo confirmaría el contador, pero si vos ya sos considerado un US taxpayer, vendés una propiedad, vos sometés tus tax returns al final del año y vos declarás tu capital gains y pagas tu impuesto de capital gains. Para Lupe me pregunta si se llama Letter of Non-Recognition cuando haces un traspaso. Se llama Letter of Non-Recognition. Ahí el tema, Lupe, es cuánto tiempo toma. Puede tomarte bastante tiempo. Y si vos la traspasas de un individuo a una LLC, en la LLC tiene que estar exactamente los mismos individuos. No puedes empezar a meter a otras personas hasta después. Eso es una estrategia que funciona, es delicada, hay que hacerlo bien. Por favor, asesórense con buenos contadores CPA que sepan hacer eso. Nosotros siempre hemos recomendado a personas como Chris Sierra, que ha hecho muchos de esos. Hay muchos contadores muy buenos con quien hemos trabajado. Hay otros contadores que después de la transacción te admite que ellos no tenían experiencia en FERPTA y tienden a tener problemas. Mireia, si un individuo es residente y el otro es extranjero, ¿le aplica FERPTA? Le aplica sobre la porción del extranjero. ¿Soy el Title Sherpa? Sí, lo soy. Muchas gracias. Para mí es un honor serlo. Si fuese una propiedad comercial, la FERPTA aplica
a toda propiedad cuyo dueño es extranjero, no residente fiscal. Gracias a ustedes, ¿qué sucede con el dinero de la retención si la persona fallece en el periodo que está esperando? ¡Wow! Esa está buenísima. Susi García, que siempre me tira las preguntas mejores. Honestamente, Susi, no lo sé porque no soy experto en temas fiscales y de herencia, pero creería de que si hay un pendiente con el IRS y muere alguien, vas a tener que volver. Y hay una herencia, hay un heredero o herederos. Le pudiera hacer un caso al IRS de que si hay del fallecido, eso le debería de regresar al estate y por ende entrar en la herencia. Don't quote me on that, pero me parecería que así funciona. Y bueno, muchachos y muchachas, con eso terminamos el día de hoy. Yo les quiero agradecer muchísimo su atención. Espero que les haya gustado este contenido. Suscríbanse a la página, vengan a los entrenamientos, edúquense todos los días, hagan conexiones con nosotros, con otros agentes de real estate, mortgage brokers, otros agentes de casa de títulos. Nos necesitamos todos unir en esta linda industria para que hagamos más y mejores transacciones. Yo soy Ricardo Terán, tu Title Sherpa y cofundador de Folio Title. Les agradezco muchísimo su participación. Espero verlos de nuevo pronto. 19 de noviembre, FERPTA en inglés. Vamos a estar sacando nuevas ediciones de estos YouTube webinars todos los meses. Mándenos en Instagram, en Facebook, sus comentarios, su feedback para que siempre podamos mejorar. Les agradezco mucho, que tengan un lindo día. Hasta luego.